Le aprecio mucho al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que me haya aceptado esta llamada. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por contestarme. ¿Qué tal, Joaquín? Siempre un gusto saludarte, muy buenas tardes. Gracias. Bien, tengo el documento, las medidas adicionales para promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero, que implica un monto de 750,000 millones de pesos, que es como un poquito más del 3 puntos del PIB, ¿no? Sí, de hecho, el martes de esta semana la Junta de Gobierno consideró adecuado ajustar la tasa de política monetaria, la postura de política monetaria, en una decisión fuera de calendario, con una reducción de 50 puntos base, sí. Y también, y de manera muy importante, una serie de medidas para, como tú acabas de señalar, pues contribuir a que el financiamiento fluya en nuestra economía, en una situación en la que la actividad económica se contrae de manera tan súbita y tan repentina como está sucediendo, y también de cara a pues la aversión al riesgo que se ve en los mercados financieros globales, los ajustes en los portafolios, flujos de capital, en fin, un riesgo que enfrentamos es que en el sistema financiero, en lugar de que el crédito fluya hacia aquellos agentes económicos, ya sean empresas y hogares, que pueden ver disminuidos sus ingresos en los siguientes meses, pues que hubiera lo contrario y que hubiera una contracción del crédito. Entonces, precisamente para tratar de que no se segmente el crédito en la economía y solo llegue a lo mejor a los de menor riesgo y de mayor tamaño, pues se pusieron en marcha estas medidas para tratar tanto de mejorar la operación en los mercados financieros, por un lado, a través de diferentes facilidades, mejoras y de regulaciones y mayores activos que se pueden recibir como colateral en algunas operaciones del banco, y otra que es a través de inducir financiamiento a los intermediarios, en particular a la banca comercial y de desarrollo, para que canalicen de manera directa financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa, y también inclusive a las personas físicas. A ver, Alejandro Díaz León, son 750,000 millones de pesos, decíamos un poco más de 3 puntos del PIB. ¿De dónde tiene el Banco de México este dineral? Estos recursos, al final del día, y es parecido a lo que han hecho los bancos centrales en otros países, al final del día es un financiamiento que se otorga a los intermediarios financieros, y los intermediarios financieros acaban depositando esos recursos en el propio Banco de México. Es decir, se expande tanto el activo como el pasivo del Banco Central. Ahora tradúceme para los que somos legos, que somos todos, ¿sí? Esto que me acabas de decir, ¿sí? ¿De dónde salen 750,000 millones de pesos? Bueno, una parte importante, el Banco de México tiene lo que nosotros llamamos una posición acreedora con el sistema financiero. Eso significa que todos los días el sistema financiero necesita que el Banco Central le dé financiamiento, sí, para cerrar, por así decirlo, tablas. Sí. Esos recursos se pueden canalizar a estos sectores. Es decir, vamos a reducir nuestra posición acreedora en el corto plazo, o inclusive pudiéramos llegar a tener una posición deudora, es decir, nos estaríamos financiando a través de pasivos con el Banco Central, con los propios intermediarios financieros. Es similar a como han hecho, por ejemplo, los demás bancos centrales que están o ya sea comprando activos o dando financiamiento, y es una particularidad que tiene el balance de los bancos centrales. Puede incrementar tanto su parte activa como pasiva de manera simultánea, y proveer esa liquidez. O sea, Alejandro Díaz de León, el Banco de México, por los métodos financieros a los que tiene derecho, va a respaldar a la banca hasta con 750,000 millones de pesos, para que a su vez la banca respalde crediticiamente a pequeñas, a medianas, a grandes empresas, para evitar la falta de solvencia, la falta de liquidez, la falta de solvencia y la bancarrota. ¿Es correcto?
Las ventanillas que están dirigidas a las pequeñas y medianas empresas y personas físicas son por un total de hasta de 350,000 millones de pesos. Otras de las ventanillas son para la operación interbancaria y para dar liquidez a los mercados, pero en su conjunto son pues por estos recursos que tú comentabas de más de 3 puntos del producto, que se ponen precisamente para tratar de que no se dé un frenón crediticio y que no se presenten cuellos de botella en el flujo de recursos cuando más se necesitan, que es cuando las empresas y los hogares necesitan un financiamiento para hacer frente a estos menores ingresos por la emergencia. Ahora, estos 750,000 millones de pesos para personas físicas y morales, la gente y las empresas tienen que ir a su banco para obtener estos créditos. Sí, la operación es a través de la banca comercial y de desarrollo. La banca de desarrollo normalmente opera a través de la banca comercial, así que es a través de sus propias instituciones de crédito con las que tienen operaciones de manera regular, con quienes se pueden acercar para solicitar este financiamiento. Ahora, señor gobernador del Banco de México, son obviamente quienes son beneficiados con estos créditos. ¿Solo los clientes de los bancos? No, van a ser tanto aquellas instituciones que ya son acreditados de los bancos, son unos potenciales beneficiarios, pero también aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy en día no tienen financiamiento, también se podrán acercar a solicitar este tipo de financiamiento. O sea, que es ir al banco y decir, yo sé que hay esto y estas son mis necesidades. Sí, todavía en unas semanas más estarán ya el conjunto de circulares y convenios y contratos firmados para que esto sea efectivo. Calculamos que en un par de semanas ya estará operativo este mecanismo. Hay algo que no acabo de entender. Dice, ha decidido instrumentar el Banco de México una facilidad de intercambio de títulos de deuda para proporcionar liquidez a instrumentos bursátiles que, derivado de las condiciones de incertidumbre y volatilidad, hayan visto disminuida su operatividad y liquidez. ¿Qué es esto? Para que el papel comercial o deuda bursátil, por ejemplo, alguna empresa de tamaño grande haya colocado papel en el mercado, pues muchas veces el que compra ese título pues también lo necesita vender para tener liquidez. En estos momentos es difícil que haya un comprador del otro lado. Y cuando no hay ese comprador del otro lado y pues ya sea un fondo, una sociedad de inversión tiene necesidad y liquidez, ya sea para liquidar alguna inversor que esté saliendo, pues se trunca la liquidez y se segmenta el mercado. En ese momento lo que va a poder hacer es llegar al Banco de México, entregar ese título, recibirá financiamiento y después se va a deshacer la operación, ya sea en 3 o 6 meses, pero en el corto plazo da liquidez inmediata al intermediario financiero. O sea, es financiarlo, ¿no? Es financiarlo y eso ayuda a destrabar en la tubería para que haya también pues más gente dispuesta a comprar esos propios títulos, que no se sienta cualquiera que compre uno de estos instrumentos que va a ser imposible venderlo o tener liquidez. A ver, esto es muy importante y creo que es porque esto ya es mucho para especialistas, ¿no? Y es un segmento muy pequeño, pero aquí es el mayor. La provisión de recursos a instituciones bancarias para canalizar crédito a micros, pequeñas y medianas empresas y lo que hablábamos de a personas físicas afectadas por la pandemia. Estamos hablando que, bueno, tú eres economista, lo sabes, yo soy reportero, lo he leído, que entre las micro, pequeñas y medianas empresas crean el 72% de los empleos y creo que producen hasta 52 puntos del PIB, ¿es correcto? ¿O por ahí, o cerca? Sí, son el elemento clave productivo del país, claramente. Bien, ¿qué tienen que hacer las micros, pequeñas y medianas empresas y las personas, y bueno, luego hablamos de las personas físicas, para acceder a estos créditos con este respaldo del Banco de México a la banca comercial? Como comentabas hace un minuto, acercarse, si ya tienen un banco con el cual tienen ya una relación cotidiana, acercarse con ese banco, solicitar pues ahora sí que el financiamiento que necesitan para hacer frente a esta emergencia, para que se hagan los trámites y reciban los recursos correspondientes. O sea, ya los bancos no podrán decir, oye, no tengo dinero.
Pues ahora sí que el programa está y mientras no se agote el programa y el día que se agote habrá que revisar qué es lo que se hace, pero ahorita tenemos para esa facilidad en particular 250,000 millones de pesos, que es un poco más de un punto del Producto Interno Bruto. O sea, que sí va a haber recursos. Este es el primer gran plan que veo yo del sector público, donde incluyo el Banco de México, por supuesto, gobernador, para encarar o paliar esta crisis, porque lo que el gobierno ha hablado es de 25,000 millones de pesos de créditos de 25,000 pesos cada uno, que es una décima de punto del PIB. Bueno, yo creo que para nosotros y dentro de nuestro mandato y dentro de nuestro objetivo destaca el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y el sano desarrollo del sistema financiero. Esta emergencia pone en riesgo el buen funcionamiento del sistema de pagos y el desarrollo del sistema financiero, y por eso es que consideramos que es conveniente que el Banco de México pues ponga estas facilidades de liquidez para que funcione y fluya el financiamiento a los agentes económicos que más lo necesitan. Usualmente los que tienen menos acceso a fuentes de financiamiento son precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas, y por eso es que está dirigido a ese sector en particular. Ahora, explícame una cosa, por favor, Alejandro Díaz de León. ¿Por qué recortan la tasa medio punto porcentual? ¿Eso de qué sirve, para qué sirve, en qué alivia, cómo, no cómo opera, sino en qué a la gente de a pie en esta crisis, en qué nos puede beneficiar o ayudar o tranquilizar? La reducción del costo de financiamiento suele, y es más fácil entenderla en tiempos de normalidad. Cuando baja el costo de financiamiento, la gente está más dispuesta a pues pedir prestado, pedir un crédito. Ajá. Las empresas pueden encontrar pues más atractivo invertir en algunos de sus proyectos y de sus planes. Obviamente, en la mitad de una emergencia, pues lo más importante es la disponibilidad de recursos. Y digamos que el costo financiero asociado a ellos sí es importante, pero no es tan importante como la inmediatez de poder tener los recursos que se necesitan. Por eso es que vienen las medidas, se acompaña una con la otra. Obviamente para la emergencia tiene más pues es más indispensable el contar con un flujo de financiamiento, si bien que también el costo del mismo sea un poco menor. También el tener una tasa de interés de menor va a contribuir a que cuando se esté en las condiciones necesarias se pueda reactivar también de mejor manera la actividad productiva. O sea, que a la gente le cueste menos el crédito, ¿no? Sí. ¿Podría ser eso? Ese es el efecto directo e inmediato. Si bien ahorita y con esta pues distanciamiento comunitario y confinamiento en el que estamos, a lo mejor la gente no está necesariamente tomando decisiones de consumo o comprando bienes distintos a los elementales, en su momento esto va a propiciar que pues se reactive el consumo y también la inversión. Por eso, perdón, un paréntesis, por eso se vino este desplome de la inflación. ¿Qué? 2.04 quedó anualizada. Sí, tuvo una reducción muy importante por la reducción en los precios sobre todo de los combustibles. Y por la falta de actividad económica también, ¿no? También, sobre todo en algunos servicios que han visto pues reducida la demanda de manera muy significativa y que han tenido reducciones en sus precios, sí. Bueno, ahora, en todo esto, al bajar tanto, la tasa llegó al máximo de 8.25, ¿fue? Sí, sí, el año pasado. Sí, al bajar de 8.25 al 6, no deja de ser atractiva para la inversión extranjera especulativa, que pues hacía sus cuentas de la inflación del 3, pero me daban el 8.5. ¿Se ha ido dinero de esta inversión especulativa por la baja en las tasas? Ese es uno de los retos que tenemos que identificar, es cuál es el ritmo y el espacio que se tiene para ajustar las tasas de interés, la postura de política monetaria, ante un entorno en el que ha habido mucha reacomodo de portafolios e inclusive salida de recursos. Ahora, también me conviene decir que la salida de recursos se ha presentado inclusive cuando nuestro país ya tiene un diferencial de tasas de interés pues muy importante respecto a economías avanzadas como Estados Unidos. Sí, porque también la tiró al suelo, ¿no?
están prácticamente en cero y desde hace varias semanas, pero también algunas economías emergentes que han reducido de manera importante sus tasas. Entonces, si bien las tasas de interés suelen ser muy importantes para determinar flujos, cuando hay un choque de esta magnitud y una aversión al riesgo tan marcada en los mercados financieros mundiales, pasa a ser, podríamos decir, de segundo orden de consideración los diferenciales de tasas, y lo más importante a veces se vuelve el poder liquidar una posición, el poder cerrar una posición de riesgo o inclusive entregar recursos a un inversionista que los está demandando. Entonces, si bien ahorita en esta parte aguda no es lo que más determina o la variable más importante para determinar los flujos de portafolio, sí lo será en la medida en la que se vaya tranquilizando este entorno de aversión al riesgo y se vaya normalizando la operación. Así que hemos considerado que es importante aprovechar el espacio que se tiene para reducir el costo de financiamiento, si bien a un ritmo prudente y que tampoco pues pueda dar lugar a un movimiento de flujos en contra. Sí, porque además pues déjame decirte, en esta pandemia económica, también imprevista y también yo creo que nunca vista, porque no sabemos ni lo que va a durar, sí es transitoria. Claro, todas las crisis son transitorias, lo que no se sabe es la duración de ese tránsito, ni la profundidad. Exacto. Ni la profundidad. Entonces, no es un momento como para hacer negocios, o algunos lo harán, no sé, pero no es un momento como para invertir. ¿Invertir en qué? A ver, te hago la pregunta, ¿invertir en qué? No, claramente es un momento para soportar el efecto de esta emergencia. Muchas empresas tendrán que identificar cómo obtener recursos para pagar su capital de trabajo, su nómina, cubrir algunas renta de los locales que estén ocupando, etcétera. Y obviamente no están pensando ahorita en expandir su capacidad productiva bajo estas condiciones. Pero, y precisamente el financiamiento es clave para que puedan tener este capital de trabajo durante los siguientes meses, que pueden ser los más complicados de este choque económico tan inusitado, y que ya cuando empiecen a normalizarse la actividad económica, pues puedan estar en una condición adecuada para retomar su actividad productiva. Sí, como yo he insistido mucho, no se puede resurgir de entre las cenizas, ¿no? Pues yo creo que lo importante es que no llegue ahora hasta el tema de las cenizas y que puedan soportar esta emergencia pues de la mejor manera posible y que puedan retomar su actividad productiva en cuanto las condiciones se normalicen. Dos preguntas más, Alejandro, y ya te dejo ir, te prometo. Una, ¿qué sientes tú cada vez que el presidente de la República les dice no vayan a tocar las reservas, cuando el Banco de México es un organismo autónomo y si algo no han tocado han sido las reservas? Bueno, yo puedo entender que una situación de emergencia y de complejidad económica, pues siempre las reservas que hemos ido acumulando por muchos años, pues son parte de un acervo clave y podríamos decir hasta estratégico en moneda extranjera que le puede ayudar al país en diferentes escenarios. En ese sentido, nosotros compartimos la visión de que es muy importante cuidarlas. Lo hemos venido haciendo en los últimos años y lo seguiremos haciendo, pero pues yo creo que es parte del acervo que tiene el país para poder hacer frente a desbalances, ¿no? Yo quiero dar un dato. En la crisis de diciembre del 94, después de que se elimina el sistema de la banda de flotación, se fueron la mitad de las reservas. Había que se quedaron menos de 5,000 millones de dólares de reserva y ahora hay más de 180,000. ¿Cuántos hay? Sí, 185,000 millones. Bueno, pues eso es la pequeña diferencia, ¿no? De cómo en ese punto nos coge esta crisis. Pero yo creo que es clave que tenemos un tipo de cambio flexible y que no tenemos el compromiso ni la obligación de tener que defender un nivel de tipo de cambio a través de reservas. Que es lo que se hacía hasta entonces. Exactamente. Ahora, y por último, ¿qué fue lo que te pidió el presidente que le tuviste que decir que no? ¿De qué se trata? Bueno, un poco lo que surgió la semana pasada fue pues esta consideración, y pues yo creo que se entiende y es comprensible que en una situación de emergencia pues se quieran revisar todas las
posibles elementos que puedan dar pues margen de maniobra y recursos para enfrentar la emergencia, y uno de ellos pues ha estado relacionado a lo que se conoce como el remanente de operación del Banco de México. A ver, ¿qué es el remanente de operación del Banco de México? El remanente de operación es precisamente, digamos que como cualquier otra empresa que tiene que hacer sus estados financieros y que son auditados por una firma independiente, lo mismo sucede con el Banco de México, y al cierre del año se hace un recuento de cuáles fueron las fuentes de ingreso y las fuentes de egreso, y cuando hay un remanente de operación, la propia ley establece ciertos criterios para entregarlo al gobierno federal. Al final del día, el Banco Central no tiene que acumular indefinidamente capital. ¿Qué es lo que se ha hecho, no? ¿Qué es lo que se ha hecho en estricto apego a la ley en algunos años cuando ha habido ese remanente? Al día de hoy, y de hecho se autorizaron los estados financieros del año pasado, al año pasado no hay espacio, no hay remanente, de hecho hubo una pérdida en el ejercicio del año pasado. Con lo que pueda suceder este año, pudiera haber lugar a resultados positivos, y habrá que ver si también hay lugar a un remanente. Pero su tiempo y su momento no es ahorita, es precisamente después del cierre del ejercicio, después de diciembre. Tiene 30 días hábiles el despacho de auditoría independiente que revisa los estados financieros del banco, y normalmente es en abril, en este caso del año siguiente, cuando se determinará si existe o no ese remanente de operación. Entonces, en este proceso lo conversamos la semana pasada con el señor presidente de la República en un ambiente de cordialidad y de respeto institucional. Bueno, Alejandro, pues gracias por todos estos datos, gracias por el tiempo, y pues vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Porque yo sí la veo muy, muy complicada. Enfrentamos un reto sin precedente. Estamos tratando de hacer dentro del mandato y el perímetro que tiene el banco lo que nos corresponde, y encantado de comunicar las medidas que vayamos tomando al respecto. Gracias, Alejandro, te mando un abrazo y seguiremos en contacto, ¿te parece bien? Oye, ¿esperas algo del anuncio de mañana del secretario de Hacienda? ¿Sabes algo? Estamos atentos, no tengo conocimiento, y estamos atentos. Venga, pues estaremos todos atentos. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Que estés muy bien, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.